Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, el lunes 28 de agosto. Como lo he anticipado, ya está conmigo Patricia Navarro, directora para El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Y con Patricia vamos a hablar un poco de los gobiernos locales y la implementación del plan El Salvador Seguro. Bienvenida, Patricia, qué gusto volver a encontrarnos en Informa TVX. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación también al canal. No, gracias a usted por tomar un tiempo y estar con nosotros esta mediodía. Iniciamos un poco con esto. Hace unos días el Instituto Holandés participó en el foro Fortalecimiento de capacidades para la gobernabilidad democrática en municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro. El objetivo de esta actividad es proponer herramientas que permitan el diálogo y la negociación entre las actividades políticas de los consejos municipales y en particular en aquellos más afectados por las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Dado un poco este preámbulo, Patricia, en ese caso, desde la lectura que tiene el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en el país, ¿cómo el desarrollo de capacidades de diálogo, de negociación de las personas en los gobiernos locales, de los concejales y de las concejalas, puede contribuir a la prevención de la violencia en estos territorios? Sí. Bueno, efectivamente el Instituto Holandés se unió a otras organizaciones que están trabajando en este tema y de hecho se ha conformado la Comisión Interinstitucional en torno a esta temática, donde también está la Subsecretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República, el PNUD, Comures, ISDEM, Fundemuca, AECID y el NIM. Y se vio la necesidad porque en algún momento dado, por ejemplo, concretamente la Subsecretaría y el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, vieron la necesidad de trabajar a nivel territorial también en promover habilidades de negociación, porque una de las quejas que ha habido, digamos, a nivel territorial en cuanto a la implementación del plan en los municipios es que hay muchas dificultades para llegar a acuerdos, sí. y concretamente acuerdos para la implementación de proyectos relacionados con prevención de la violencia. Entonces se veía que uno de los elementos que está afectando para que lleguen a acuerdos es precisamente eso, tener las habilidades, ver la importancia de sentarse con el que uno ve como su adversario y llegar a acuerdos que benefician al país. Eso es un aspecto interesante, Patricia, porque uno de los aspectos que al implementarse ya los consejos pluripartidarios, uno de los retos que se miraba esto, las capacidades de buscar acuerdos o entendimientos entre el partido mayoritario con la oposición más fuerte que podía tener en los consejos municipales. Derivado de esto, entonces, se ve un reto y me llama mucho la atención que es buscar alianzas, entendimientos, acuerdos para implementar políticas nacionales en materia de seguridad, porque en principio los gobiernos locales son como las primeras expresiones de dar una respuesta más territorial, más del día a día de las comunidades y si no tienen escenarios para buscar acuerdos, pues poco probable, se puede atascar un poco la dinámica del gobierno local. Sí, y efectivamente como también justo a partir del año 2015 es que los consejos municipales se vuelven pluripartidarios, era como un doble reto, ¿verdad? Es decir, ya de por sí a veces cuesta ponerse de acuerdo con otros, cuando ya se sientan en la mesa otros que tienen una ideología diferente, pues digamos que es un poquito más difícil, o al menos se cree de entrada que va a ser más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ante ese reto también, ¿verdad? Es que el NIM nos vimos de verdad comprometidos, ¿verdad? Con participar en este proceso. Y de hecho, antes de ser parte de esta comisión que estuvimos trabajando y que estamos apoyando en el plan El Salvador Seguro, también hicimos un proceso de formación de facilitadores de diálogo y negociación política para consensos con gente de ISDEM y Comures, porque definitivamente ese es un reto importante, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando el Instituto Holandés vino aquí al país, que fue en el año 2013, una de las preocupaciones más grandes que los actores políticos nos expresaban era esa precisamente, ¿verdad? El temor de lo que pudiera pasar con la implementación de la pluralidad a nivel local. Ese es un punto también muy relevante, el hecho de pensar, bueno, me viene esta idea, Patricia, como me gustaría saber cómo lo valora ustedes. Los partidos políticos deben de formar a su gente para este tipo de cosas, pero ¿qué ha pasado? Que los partidos políticos no están formando a sus cuadros o a su gente que va a llevar a los consejos municipales en estas cosas que son como del día a día de la vida de los partidos. Negociar, buscar entendimiento, diálogo, ceder, perder unas cosas, ganar otras, pero tienen que aparecer otras instancias nacionales o agentes externos para apoyar. Me refiero a unidades de cooperación que quieren apoyar en estos esfuerzos y uno se pregunta, ¿acaso los partidos no están invirtiendo lo suficiente en esto para generar estas habilidades, en estas herramientas para los que toman decisiones en los consejos municipales? Bueno, de hecho nosotros también hemos tenido reuniones con los referentes nacionales de los partidos políticos en temas municipales y algunos de ellos manifestaban eso también, ¿verdad? Que los partidos como tales tienen esa tarea pendiente, ¿verdad? Sí. Claro, ahí habría que ver cuáles son los motivos, pero
probablemente uno puede ser incluso el mismo tema del financiamiento, ¿verdad? Que los partidos, el financiamiento que tienen se dedica normalmente más al tema de la campaña, no tanto a la formación de sus cuadros. Y sobre todo en esto también, que era algo nuevo, es como más grande la tarea, ¿verdad? Otra cosa que yo creo que es importante recordar es que es un tema cultural, es un tema de cultura política donde venimos, digamos, de una cultura autoritaria como país. Es decir, no solo los políticos, no solo a nivel local, sino que en general no tenemos una trayectoria democrática como país de tan larga data. Entonces, claro, por ejemplo, a nivel de la Asamblea Legislativa, creemos que toda la vida la Asamblea ha sido pluripartidaria y no fue así, ¿verdad? Ya en la década de los 60 no existía la pluralidad de partidos a nivel de la Asamblea y ahora a nadie se le ocurre pensar una Asamblea Legislativa con un solo partido, ¿verdad? Entonces, a nivel local, claro, era al revés. Como venimos de esa cultura de toda la vida, el partido que ganaba con un voto se llevaba al alcalde y todo el consejo. Este cambio ha sido como más difícil, ¿verdad? Porque como se nos olvidan las cosas, ya te digo, esto de la Asamblea Legislativa se nos olvida, entonces creemos también que a nivel local no se puede de otra manera. Es decir, y por eso también ha habido en alguna medida resistencia, en alguna medida yo creo que más de los liderazgos de los partidos a nivel más territorial, ¿verdad? Es donde ha sido quizás más el reto de implementar la pluralidad. ¿Cómo este aspecto de fortalecer las habilidades de negociación para buscar gobernabilidad democrática, así como se ha mencionado, se puede materializar en los campos de prevención de la violencia en el contexto del plan El Salvador Seguro? Es decir, ¿cómo estos aspectos de estas habilidades, de estas herramientas pueden materializarse en decisiones que sean programas, proyectos o actividades concretas en favor de las comunidades de esos 26 municipios que son de la fase 1 y fase 2 de la implementación de este plan? Sí, bueno, eso los mismos alcaldes y alcaldesas lo dicen, porque por ejemplo ellos dicen que están teniendo problemas en muchas ocasiones para la aprobación de los proyectos o de, qué sé yo, licitaciones, compra de cámaras, de videovigilancia, etcétera, porque están teniendo bloqueo, digamos, dentro del propio consejo. Y eso se quejan los partidos de diferente tendencia ideológica. Es decir, no es solo de un determinado partido, sino que dependiendo del municipio al que se vaya, digamos, es recurrente ese comentario. Entonces, en ese sentido es que se vio importante incluir esta temática para facilitar que se lleguen a acuerdos a nivel de los consejos y que implique finalmente la aprobación de los proyectos o de las compras, etcétera, que tengan que ver con la aplicación del plan a nivel local, ¿verdad? Para llevar de verdad, para que haya una verdadera prevención de la violencia. Que un buen componente del plan está enfocado en eso, ¿verdad? Y ahí es donde los municipios tienen mucho que hacer y mucho que decir. Hay otro asunto también que me gustaría poner a colación, poner en discusión, Patricia, es en este foro, en este espacio que se habló del fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales, uno de los productos, una expectativa es también tener como un manual o un documento que brinde herramientas para hacerlo, y entiendo que lo venían trabajando el Instituto Holandés, el PNUD, para desarrollar un documento que permitiera a estas personas tener herramientas teórico-prácticas para que lo pudieran aplicar en situaciones reales. ¿Cuáles constituyen estas herramientas que deben tener en cuenta estas personas, concejales, concejalas, personas que apoyan programas o proyectos, son encargados de unidades de prevención de la violencia, que deben de tener en cuenta para aplicarlo ya en escenarios muy reales? Sí. Bueno, se está trabajando efectivamente, entre otros, ¿verdad?, en el marco de todo el programa, el plan de trabajo que Comisión se ha elaborado para acompañar este proceso en la elaboración de una guía. Justo porque se vio que es una necesidad importante y que además no basta con llegar y dar una capacitación al alcalde y al consejo, sino que vimos que era importante tener una herramienta que en primer lugar sea de utilidad para los técnicos de IDEMI-Comures, que son los que luego asesoran a los municipios, pero que eventualmente también sirva para los propios consejos. Y ahí básicamente lo que se está proponiendo es un documento que le dé esos pasos, ¿verdad? ¿Qué hacer en un proceso concreto? Cómo dialogar por un lado, pero también cómo negociar, cómo llegar a acuerdos que sean finalmente de beneficio para la comunidad. Y es ahí, claro, donde se está creando esta guía. La idea y el producto es, todavía la guía no está finalizada o está en proceso de elaboración para validarlo,
con la gente de los consejos municipales y luego se va nutriendo para tener una versión definitiva, o ya se tiene un producto final de este guía, de este manual? No, todavía se está trabajando en este documento. De hecho, hace como unos 15 días quizás también se trabajó con los técnicos de DEN y Comures para revisar este primer borrador, ¿verdad?, de documento, porque la idea es que sea una guía práctica, ¿verdad?, que sirva de verdad para los fines que persigue, y también incluye, por ejemplo, dinámicas, qué se puede hacer, cómo promover el diálogo, porque también, al menos en esta materia, está cada día más probado, ¿verdad?, que a negociar o a dialogar se aprende dialogando, se aprende negociando. Entonces, es la práctica también la que es importante en este tema. Es como andar en bicicleta, ¿verdad? Es bien difícil que busque, yo creo que no existe un manual para cómo aprender a andar en bicicleta, porque para andar en bicicleta pues se aprende cayéndose, ¿verdad?, subiendo hacia la bicicleta y practicando. Entonces esa es la idea también de esta guía. Aparece un aspecto que es interesante cuando se discute las habilidades, el desarrollo de acciones de los gobiernos locales, que tanto viene impulsando la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es que insisten en brindarle estas herramientas de diálogo, de negociación a los gobiernos locales, pero también aparece un aspecto que tiene que ver más con el área del desarrollo local, pero es importante es cómo se puede lograr esto cuando hay una estructura en los gobiernos locales que no dispone de suficiente financiamiento, suficiente autonomía para echar a andar estas cosas, y más bien que implementen en función de las ideas de la instancia nacional, del gobierno nacional. ¿Cómo se puede trabajar ante esos escenarios o ante estos obstáculos o retos, si lo planteamos de esta manera? Dificultades en autonomía financiera, pero también a nivel administrativo, tal vez por ahí no tienen el personal suficiente o con las capacidades técnicas suficientes para ejecutar. ¿Cómo se puede trabajar también ante esos escenarios, Patricia? Sí. Bueno, creo que has dicho, no sé, has dado en el clavo, ¿verdad? Parte de las dificultades que tienen los municipios, yo creería que es en general, no solo en materia de prevención de la violencia y en la implementación del plan El Salvador Seguro a nivel territorial, sino que en general, ¿verdad?, los municipios tienen muchas competencias y muy pocos recursos. Y recursos en general, desde recursos humanos, recursos materiales y, claro, financiamiento. Esta no es la excepción. Claro, un elemento importante del Plan El Salvador Seguro es que también incluye el componente de presupuesto, porque si no, qué bien, ¿verdad? Porque ese es el problema de muchas políticas públicas, que se crean documentos muy bonitos, pero que no tienen finalmente ni un plan ni financiamiento para su ejecución. Aún así, entiendo que también es una tarea complicada, pero muchas veces yo creería que no es tanto de dinero. A veces lo que se requiere es coordinar, y esa es la idea de este plan, ¿verdad?, que el nivel nacional se coordine con el nivel local y también tener ideas y tener voluntad de hacer cosas. Y en ese sentido hay municipios que son ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que nos demuestra que se puede, ¿verdad? Hay municipios que lo han hecho, hay municipios que han mejorado en temas de seguridad, por ejemplo Santa Tecla, ¿verdad?, que es el que se me viene a la mente, hay muchos más, pero han ido mejorando, implementando acciones incluso antes de la existencia del Plan El Salvador Seguro. Entonces creería que sí se puede, ¿verdad? Claro, hay otros elementos que los municipios tienen que mejorar, y en ese sentido la comisión esta interinstitucional en la que el NIME está siendo parte, lo tenemos claro también, es decir, que sabemos que este es un componente, el tema de dar habilidades, de promover capacidades en materia de diálogo y negociación, pero hay otros también que también son necesarios y que hay que trabajarlos, en este caso para la implementación misma de acciones de prevención, pero también, ¿verdad?, habrán otras donde los municipios tienen que hacer otras cosas. En ese sentido se puede ver como un complemento, como una parte, un elemento que se sumaría con esfuerzos más de carácter financiero, recursos que puedan aplicarse directamente. Entiendo porque la lógica del Plan El Salvador Seguro también involucra a diversos ministerios, salud, educación y demás, pero en este campo en particular que tiene que ver con el trabajo de lo local, la Secretaría de Gobernabilidad, ISDEM, Comures, en el caso más de corporación, ¿no?, de alcaldes, el caso de Comures, en principio tratan de brindar o ofrecerle estas herramientas, pero también cómo se puede llevar en paralelo el tema financiero. Usted ha mencionado, es necesario tener fondo, financiamiento para hacer efectivos estos programas, si no, se puede tener gente muy capaz, pero sin herramientas o sin dinero, ¿cómo lo logramos? Sí, bueno, ahí también creo que ese es otro tema bien importante, las finanzas público-municipales, ¿verdad? Y ahí desde el FODES, pero bueno, ya hemos visto todas las dificultades que han existido últimamente para la transferencia de fondos a los municipios, pero luego también los municipios en general tienen que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y muchos se hablan de la pereza fiscal. Hay algunos municipios que, claro, porque
se siente que eso también no es muy bien visto por la ciudadanía, el cobrar impuestos, el cobrar tributos, ¿verdad? Nadie nos gusta en general pagar impuestos. Entonces eso también es un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel local. También hay que volver a analizar el impuesto predial, ¿verdad? Que en otros países existe y que es muy común, que genera también otras fuentes de ingresos a los municipios, porque hay algunos que por más que quieran, ¿verdad? No hay mayor comercio, digamos, como para que vía impuestos puedan obtener ingresos. Entonces ese es otro trabajo, pero también, por ejemplo, en esta materia en concreta, mucho se ha hablado que a nivel de los municipios es necesario regular el funcionamiento de los consejos municipales. Y de hecho, en este evento que se realizó la semana pasada con los alcaldes y concejales de estos municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, también ellos manifestaban que otra dificultad que están teniendo es porque como no está regulado el funcionamiento como tal de los consejos, de los consejos municipales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos se quejan de que no les llega la convocatoria a tiempo, el acta no se realiza a tiempo. Son cosas que en principio son sencillas y que luego, dadas también la desconfianza, las dificultades que de por sí existen en algunos consejos, también eso afecta, ¿verdad? Entonces, esa es otra línea que también estamos viendo como importante trabajarla, ¿verdad? En un reglamento para el funcionamiento interno de los consejos municipales. Perfecto, Patricia. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de este tema, pero también la formación de jóvenes líderes en estos campos de lo local. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Continuamos en el segmento de la entrevista, seguimos platicando con Patricia Navarro, directora para El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y hablamos un poco de los gobiernos locales y la implementación del Plan El Salvador Seguro, pero también vamos a hacer un poco de la construcción de democracia y la formación de jóvenes, de liderazgos juveniles en los partidos políticos. Antes de entrar a ese punto, decíamos, Patricia, antes de entrar al aire, cómo poder ir construyendo confianza. Puede sonar hasta un poco romántico, construir confianza entre grupos y expresiones políticas que tienen puntos diferenciados en los entornos locales, pero creo que este tipo de herramientas para buscar diálogos, entendimientos puede apoyar un poco, pero desde la lectura del Instituto Holandés y las agencias que están trabajando en esto, particularmente con el NIN, ¿cómo se puede construir confianza en estos entornos? ¿Cómo se pueden establecer puentes de trabajo en situaciones que son problemas compartidos? La inseguridad, la violencia, el ataque de las pandillas, los abusos de la autoridad, digamos, esas son situaciones que enfrentan a una comunidad, a un territorio, que en principio puede ser un problema colectivo. ¿Cómo podemos hacer esos puentes de trabajo para tomar decisiones y generar más impacto en la vida de las personas? Sí, ese es otro elemento bien importante y por eso también como Instituto Holandés estamos trabajando, trabajamos en 3 niveles, ¿verdad? En el nivel del sistema político, y es por eso que promovemos reformas, ya sea leyes o reformas legales o institucionales para generar un sistema más democrático, digámoslo así, con actores políticos y en alguna medida con actores sociales relacionados con los actores políticos y a nivel de cultura política. Y ahí, en la promoción de valores democráticos como la tolerancia, ¿verdad? El respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Y es por eso que, y sobre todo en El Salvador, ¿verdad? Claro, en otros países, pero bueno, estamos hablando del caso salvadoreño, la creación de confianza es importante, porque difícilmente yo me voy a sentar a dialogar, a llegar a acuerdos con alguien de quien yo desconfío, ¿verdad? Yo digo, sí, pongámonos de acuerdo, está bien, lo hacemos, si estoy pensando que no lo vas a cumplir o que cuáles serán tus secretas intenciones en este caso, ¿verdad? La ventaja y lo importante para los actores políticos en este caso y a nivel territorial es que todos buscan el mismo fin. Y eso es lo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que es el bien de su comunidad. Y entonces eso debería facilitar el trabajo. Claro, la diferencia ideológica y política también tenemos que tenerlo claro, es normal, eso es así, no tenemos por qué pensar igual. Y eso a veces también, y lo hemos visto en los procesos de formación que nosotros realizamos, cuesta. Y a veces cuando se le dice a la misma gente, ya nos ha dicho, mire, hasta ahora me doy cuenta que el otro existe. Es decir, uno parte de la idea de que yo tengo la razón. Y no nos cabe muchas veces en la cabeza que hay personas que piensan diferente y que también hay ideas diferentes que son muy valiosas y que también abonan a lo que queremos construir, ¿verdad? Entonces, en este caso en concreto, por ejemplo, de los consejos municipales, también hay que recordar que esta reforma que se ha hecho, que muchos todavía se resisten, ¿verdad? Que haya pluralidad ideológica en un consejo, viene a ser nada más un reflejo de la realidad, es decir, de que la realidad es diversa, ¿verdad? Que hay diferentes
posiciones y tendencias ideológicas y políticas. Entonces, esto creo más bien era una deuda pendiente y tenía que hacerse. Y en ese sentido también se espera que esto también venga a fortalecer la representación política, es decir, que los ciudadanos sientan que también su voz es escuchada en los diferentes espacios donde se toman decisiones, incluyendo los consejos municipales, ¿verdad? Y en este sentido también los jóvenes juegan un papel muy importante. Claro, los adultos también, pero los jóvenes en el sentido que son estos liderazgos que también se van incorporando al sistema político y están teniendo puestos de poder, ¿verdad? Por eso es que también tenemos una línea de trabajo concreta con jóvenes. Hay un aspecto también relevante que quiero incorporar a la discusión. El Instituto Holandés viene trabajando hace 4 años en la formación de liderazgos juveniles en los campos partidarios. ¿Qué les ha significado a ustedes? Si ustedes pueden, en este caso, de la experiencia que han tenido con diferentes grupos de los partidos políticos y las expresiones o el sector juvenil de esos partidos políticos, ¿cuáles son aspectos que hay potencialidades? Es decir, hay herramientas para mejorar, pero para trabajar y están las condiciones, pero ¿cuáles son obstáculos que también se enfrentan al formar y trabajar con jóvenes de los partidos políticos? Creo que en general esa es una de las experiencias más satisfactorias que como instituto tenemos en El Salvador, y yo me atrevería a decir que en la mayoría de países en los que trabajamos, porque esa es una línea importante y se llama Escuela de Formación para la Democracia. En otros países el instituto tiene muchos años de venir desarrollando estos procesos formativos, y aquí en El Salvador efectivamente esta sería ya nuestro 3er año ejecutando la Escuela de Formación para la Democracia. Hay muchos retos, claro, y yo creo que también a veces cuando yo escucho que a los jóvenes se les exige, claro, al ser jóvenes que piensen diferente, ¿verdad? Es decir, que sean innovadores, lleven cambios, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Y yo creo que sonará pecado lo que voy a decir, pero es hasta normal, ¿verdad? Porque volvemos al punto, los jóvenes son parte, si no han nacido en otro lado, ¿verdad? Son parte de esta sociedad y también han crecido en esta cultura política que tenemos, que es polarizada, ¿verdad? Y entonces a veces en los jóvenes también eso se refleja, pero justo estos procesos formativos lo que nos permiten es ir derrotando esa barrera, ¿verdad? Que se vaya ganando confianza entre los jóvenes de diferentes tendencias ideológicas, porque al final de cuentas mucho es prejuicio, ¿verdad? Porque cuando hablas con la gente, claro, podemos ser colegas, podemos platicar sobre ciertos temas y llegar a acuerdos sin ser amigos. Y eso no hay problemas, no tenemos por qué pensar igual, reitero, ¿verdad? Y ser amigos, pero podemos construir acuerdos por el bien del Salvador. Y eso es lo que cada día creo, y en la escuela lo vemos mucho, se va construyendo, ¿verdad? Los jóvenes también lo van viendo así. Un asunto es cómo construir confianza entre expresiones juveniles de los partidos políticos con otras que no son partidarias, es decir, ONGs, expresiones organizadas, asociaciones de jóvenes que están en los municipios, en mancomunidades, cómo lograrlo, porque a veces, y lo hemos platicado en otras oportunidades, Patricia, hay resistencias y hay prejuicios, es decir, no le gusta dialogar con otros si no es de su mismo sector o de su mismo grupo, que en este caso el aspecto en común es que son miembros de partidos, pero ¿cómo podemos lograr la construcción de confianza entre los jóvenes que son de expresiones partidarias, de ONG, de asociaciones, de comunidades y que podrían existir puntos en común para ver temas o buscar resolución de problemas que les aquejan a ellos en sus municipios, en sus territorios? Nosotros creemos que la educación para la construcción de esa confianza es clave, es decir, la educación y la formación. Y es por eso que nosotros realizamos estos procesos. Y digo esto porque lo que decía, ¿verdad? Al final es una cuestión cultural. Hemos crecido, bueno, los jóvenes son hijos también, tal vez no lo vivieron directamente, pero indirectamente de la guerra. Es decir, hay una época, y no podemos decir que somos un país reitero, ¿verdad? Como lo dije al inicio, de trayectoria democrática. Y en ese sentido también a nivel con jóvenes de organizaciones de sociedad civil y de partidos, también existen efectivamente esas desconfianzas. Y yo quisiera ahí aprovechar también porque a veces se cuestionan las verdaderas intenciones, digamos, de los jóvenes que pertenecen a organizaciones juveniles, sí. Porque también se considera que al final tienen una tendencia ideológica o tienen intereses políticos, digámoslo así. Y lo que nosotros también decimos, y lo mantengo en este momento, es que al final de cuentas está bien. Es decir, que los jóvenes de organizaciones sociales participen en la política, es que ese es el deber ser. Lo que pasa es que también se ha malinterpretado lo que es la política.
Otra cosa es política partidaria, y está bien también, porque en una democracia del siglo XXI no podríamos vivir sin partidos políticos. Pero eso no quiere decir que hayan otras expresiones ciudadanas que también tengan algo que decir y puedan aportar a la construcción de una verdadera democracia y de un Estado de Derecho, y llevar el beneficio a la población, ¿verdad? Es más, a mí me llama mucho la atención porque de hecho la palabra idiota viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? Y se les decía idiotas a aquellos que precisamente optaban por no participar en los asuntos de la ciudad. Entonces, más bien se le veía mal, ¿verdad? Que alguien no quisiera participar. Y aquí a veces más bien tendemos a ver mal aquel que sin estar en un partido quiere participar o quiere decir algo. Entonces, todo lo contrario, ¿verdad? Reitero, eso también es importante. Si nosotros pudiéramos identificar, Patricia, por la experiencia también del NID en formar jóvenes en los últimos 4 años, ¿qué habilidades básicas debe tener un joven para desenvolverse según las características de los partidos políticos que tenemos? Claro, pero con una distinción, muchos más abiertos, más democráticos, digamos, hasta más un enfoque más multipartidista. ¿Qué habilidades o qué herramientas básicas deben de tener los jóvenes que son parte en los diferentes partidos políticos y que no necesariamente ven un ejemplo en las cúpulas, porque van por otras líneas, pero qué habilidades deben desarrollar estos jóvenes para fortalecer sus partidos políticos y darle una dinámica distinta, es decir, refrescar a los mismos partidos políticos? En general, yo creo que tanto los jóvenes como los adultos, ¿verdad?, un elemento importante y que hay que estar siempre a la vanguardia, ¿verdad?, claro, de los cambios que hay que hacer, de modernizarse internamente, de abrirse más, por un lado, al escrutinio de la ciudadanía, porque también está cada día más claro que los partidos deben rendir cuentas, deben hablar con la gente. Y en ese sentido los jóvenes también deben ir desarrollando, ¿verdad?, esas habilidades, por un lado también de comunicación, y nosotros en los cursos que desarrollamos lo hacemos, de negociación, como decíamos, ¿verdad?, de diálogo, que también es importante, y elementos que hemos visto y también nosotros los fomentamos a través de la escuela es, por ejemplo, autoestima, liderazgo, empoderamiento, ¿verdad?, porque no es fácil estar también en cargos públicos y someterse al escrutinio de la ciudadanía, y por tanto hay que estar preparado, ¿verdad? Y por eso nosotros también trabajamos en ese tipo de herramientas, pero también los conocimientos son importantes, ¿verdad? Ya técnico-políticos, porque también los jóvenes cuando llegan a cargos de elección, ya sea diputados, alcaldes, concejales, también es importante tener ciertos conocimientos, por ejemplo, desde el marco jurídico de El Salvador a nivel general, ¿verdad? Digo, no se van a convertir en abogados todos los jóvenes, pero tener nociones básicas de teoría del Estado, de cómo se hacen las leyes, cómo se hace una ordenanza municipal, ¿verdad? Políticas públicas, qué son, para qué sirven. Todos esos elementos son bien importantes para luego ejercer bien el cargo, ¿verdad? Para el que la ciudadanía lo haya elegido. Y si sumamos 2 componentes de lo que hemos venido platicando en el transcurso de esta entrevista, Patricia, es ¿qué pasa con los jóvenes en entornos vulnerables? Regreso al tema de los 26 municipios que son prioridad del Plan El Salvador Seguro en su implementación, en sus 2 fases de implementación, aparece un aspecto. ¿Qué pasa con jóvenes en entornos vulnerables de estos municipios? Para ser muy concreto, jóvenes que son miembros de pandillas o que ya van a ser parte de una pandilla. Digamos, ¿cómo pueden ser esas realidades, ser parte de las acciones de política pública en el marco de este plan? Porque lo más sencillo sería estigmatizarlos, marginarlos o atacarlos directamente cuando vemos que son una expresión de la vida de estos municipios. Entonces, ¿cómo podemos lograr también a través de estas herramientas, de la búsqueda del diálogo, de la formación de las juventudes, de los liderazgos jóvenes en los partidos políticos, para que piensen que hay una expresión de juventudes que también lo está sufriendo condiciones de exclusión, de abuso policial en estos municipios en particular que se está interviniendo? Esa es parte de las tareas que como el Plan El Salvador Seguro y en su territorialización se están realizando en estos municipios, ¿verdad? Porque se hacen al final los planes municipales que tienen que atender a la realidad concreta de cada municipio, porque eso también no se nos puede olvidar, ¿verdad? No es la misma realidad de un municipio del área metropolitana que de oriente del país, por ejemplo. Y lo mismo los jóvenes, no es la misma realidad de un joven del área metropolitana, y aún del área metropolitana depende de dónde estés ubicado y dónde naciste, a uno del interior del país, ¿verdad? Entonces, estos planes, esa es su misión, ¿verdad? Atender a estas realidades para poder realizar acciones que vengan a atacar los problemas, porque esa es parte de las dificultades que creo que en general tenemos como país, ¿verdad? Y no solo El Salvador, es general. Cuando las políticas públicas se crean,
no atendiendo a verdaderos diagnósticos y, digamos, no atacando la causa del problema. Entonces, nunca vas a resolver el problema porque no estás atacando lo que lo está ocasionando. Y en ese sentido, por eso son importantes estos planes municipales de prevención de la violencia. Porque también hay que tener claro, como vos bien decís, ¿verdad? No todo puede ser represión. Hay que pensar también en estos jóvenes como parte de la solución, ni como víctimas ni como victimarios, sino que también los jóvenes aportando, incluyendo a estos jóvenes, ¿verdad? Porque a ellos también es importante preguntarles, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás metido en este lío, ¿verdad? Porque es muy interesante luego ver estudios donde personas que ya no son tan jóvenes parecen arrepentidos, ¿verdad? Porque luego ven su vida, pero es muy difícil salir cuando una vez te metiste, ¿verdad? Y probablemente muchos han cometido delitos por los cuales deberían estar muchos años presos, es como bien difícil salir. Pero entonces parecería que no es muy atractivo para ningún joven incorporarse a las pandillas, pero ¿por qué lo están haciendo, verdad? Y eso es lo que hay que atender y eso es lo que hay que atacar. ¿Usted considera que esto que me ha descrito, las historias de vida de estos jóvenes y esta lectura de prevención son parte de los miembros de los consejos municipales? Digamos, porque, digamos, si no tienen esta lectura, van a promover o van a darle dinamismo o van a ratificar estrategias represivas, básicamente, porque es la manera con la cual ellos entienden que pueden erradicar el problema. Pero esta lectura de historias de vida, situaciones que viven los jóvenes en estas etapas de adolescencia, en la niñez, en algunos, y esta lectura de enfoque de prevención son elementos que son parte de estas personas que toman decisiones en los consejos municipales o que implementan los programas de acción de este Plan El Salvador Seguro. ¿Esta mentalidad considera usted que la tienen? Para mí es bien difícil responder esa pregunta porque de verdad no lo he conversado con ellos, esta parte en concreto, pero yo esperaría que sí, ¿verdad? Porque si no, reitero, vamos a seguir tropezando con la misma piedra, si no, nunca vamos a llegar a tener cambios, ¿verdad? También entiendo que no es fácil, porque se necesita como parte del equipo técnico de apoyo para la construcción de estos planes y en general de cualquier política pública, gente que sepa del tema. Y además es un proceso, si queremos hacer las cosas bien, es un proceso largo, ¿verdad? Que requiere, como decía, todo este diagnóstico y luego un montón de análisis de factibilidad, porque luego también vemos que sí, se proponen un montón de cosas, pero nos damos cuenta que no hay dinero después para ejecutarlo. Entonces queda como un poema, ¿verdad? Todo muy bonito, pero luego no se ejecuta nada. Entonces sí, no es un tema fácil, pero hay que hacerlo. Y cada día, yo creo, y esa es parte también de la Escuela de Formación para la Democracia que nosotros trabajamos, les enseñamos eso, ¿verdad?, a los jóvenes que participan, que también para la construcción de políticas públicas hay que hacer todo esto, ¿verdad?, para no seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Perfecto, Patricia, gracias por habernos acompañado y darnos esta lectura, este análisis del trabajo de los gobiernos locales para promover la implementación del Plan El Salvador Seguro. Gracias, Patricia, por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias, Carlos, y gracias al canal también. Y a ustedes también por habernos acompañado. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.